Muy buenas tardes, estamos en el video sobre simulación de la creación de personajes en League of Legends, Liga de Leyendas. Me voy a basar en el proceso que sigue una instrucción en el CPU. Esto para obtener esta estructura que vemos aquí y que esta estructura nos sirva como referencia para poder seguir esta simulación de la mejor manera posible. Se comienza por el inicio. En la CPU, esto es un dispositivo de entrada. En este caso, en este ejemplo, tenemos una vaga idea, una petición, un diseño que solo está en la imaginación del equipo sobre lo que queremos. Esto se lleva a una investigación, teniendo como base estas vagas ideas, podemos hacer una investigación exhaustiva basándonos en qué queremos. Por dar un ejemplo, si queremos un personaje que sea basado en la mitología griega, se requiere una investigación muy exhaustiva sobre esta mitología y sobre aspectos en específico. Esto en la CPU se representa como un como un MBR, un buffer. Este buffer va a ser el encargado de mantener este control, como viene siendo el de la investigación, para que no se salga nada de control, valga la redundancia. Ahora sí nos dirigimos directamente al IBR en la CPU. En este ejemplo es el diseño. Como se podría notar, son los primeros bocetos, son las primeras ideas plasmadas en papel. Lo primero que se imaginaron sobre estas ideas, pero dándole una forma física. Como dice aquí, se generaliza lo máximo posible, no se busca algo en específico. ¿Por qué? Porque se requiere mantener la imaginación sin ninguna restricción, ya sea como en este ejemplo que sea una especie de animal. No se sabe aún cómo va a ser este diseño final, entonces se mantiene lo más general y se puede ir cambiando a lo largo del tiempo. Luego de este proceso, en la CPU nos vamos al IR, que en este ejemplo lo vamos a tomar como la personalidad. No la generación viene después. En este caso va a ser la personalidad como tal, la idea principal de cómo va a ser este campeón, qué sentimientos tiene, qué deseos tiene, qué quiere, qué no pudo tener nunca o qué va a tener como tal. Esto para darle un sentido humano o un lado inhumano si es necesario. Esto nos va a llevar a tener que generar esta personalidad. No basta con imaginar la personalidad para que se cree, se tiene que hacer algo ya visible. ¿Cómo se logra esto? Haciendo que el comportamiento de este campeón sea visible. O sea, tiene que coincidir su personalidad con cómo se comporta dentro del juego, ya programado. Esto en la CPU puede ser los circuitos de control, lo que le va a dar estas instrucciones básicas, por así decirlo, esta forma de ser. Y de aquí regresamos a la personalidad para ver que todo cuadre correctamente. Si no es así, se tiene que hacer el ajuste para luego dirigirnos a las mecánicas. Ya tenemos la personalidad, ya tenemos unas primeras ideas de qué queremos. Hay que darle habilidades, hay que darle cosas por hacer, no puede quedarse en una cosa plana. Esto se representa en la CPU como la mar, y aquí en el ejemplo puede ser todas las cosas que hace el campeón. Como vemos en la imagen, pues va a depender qué quieren que haga el campeón. Va a escupir fuego, va a saltar alto, va a correr, va a volar, va a nadar. Todo esto va a depender de los aspectos anteriores. Si el campeón, por ejemplo, aquí vemos un dragón cósmico, tiene estrellas alrededor, lanza un montón de estrellas, básicamente está basado en el cosmos, pues esto tiene que coincidir en su historia y tiene que coincidir con su personalidad. Entonces, para lograr que esto coincida, se manda a las mecánicas, a la funcionalidad. Las funciones que se pueden desempeñar
en el campeón tienen que ser sintonía, tienen que estar en sintonía con el campeón como tal. Como podemos ver en la imagen, el campeón depende de cómo se ve, depende de cómo es, para que estas mecánicas y funcionalidades sean acordes. Y esto en la CPU lo podemos tomar como la PC. Nos va a dar un conteo, nos va a dar el registro de lo que está pasando y si va bien. Si va bien, regresamos a las mecánicas y de aquí nos vamos directamente a la narrativa, que en este caso esa narrativa es la RAM. ¿Para qué se requiere en el ejemplo esta narrativa? A pesar de esto no ser parte del juego, la narrativa nos va a dar, para los fans de verdad, una lectura o algo, imágenes, videos, lo que sea, que nos va a dar una idea más central de qué es este campeón. Y una vez teniendo esto, pues no es algo como puede ser en este ejemplo, como es la RAM, es algo que está ahí, está por un momento y se va. No es necesario que esté siempre con nosotros, por así decirlo. En el juego no va a estar con nosotros, solo está en ese momento en el que lo leemos, lo vemos o lo escuchamos. A partir de la RAM, la narrativa tiene que volver a la investigación. Ok, ya pasó todo este proceso, ya pasó todo este ciclo de aquí abajo, todo esto concuerda y está correcto. De ser así, o sea, todo esto tiene que concordar con la investigación tiene que concordar con los diseños, tiene que concordar con la personalidad, con las mecánicas, con su narrativa, con todo en general, para que puedas existir en este ambiente, como aquí lo dice, que el propio jugador se crea que existe. En este caso en la CPU es que exista de verdad, que sea una instrucción válida de verdad. Luego de volver al buffer, tenemos que pasarlos al MQ. En nuestro ejemplo, esto es la animación. La animación no es, en este caso, como se podría imaginar a alguien, no es dibujarlo y darle movimiento como sería un cómic. En este caso lo estamos programando. Y la animación es animarlo, darle vida, darle sentimiento ya de verdad, la fase final. Combinar ya todo lo que es los diseños, las voces, la personalidad, perdón, la narrativa, las mecánicas en un solo campeón y darle vida, darle voces como puede ser aquí, darle las animaciones finales, darle los movimientos finales, cómo va a caminar, cómo se va a mover, cómo va a hablar, el estilo en el que habla, si tiene algún acento, por ejemplo, todo eso aquí se define para que se sienta real. Nos vamos a una de las últimas partes, porque ya solo nos falta una parte más, que serían las pruebas. En la CPU esto contaría como la AC. En esta parte, ya prácticamente para hacer lo último, se tiene que probar. Tiene que hacerse muchísimas pruebas, jugar con ellos en un entorno real para ver si esto es realmente natural, orgánico, por así decirlo. Tiene que ser algo que encaje en el ambiente, que encaje en el entorno, que encaje en el juego y que sobre todo encaje para los jugadores, para la comunidad. Y como aquí bien dice, tiene que ser tal y como se había planeado. No puede ser que a la hora de que se pruebe las mecánicas no funcionen como se habían planteado. Algo pasó mal en el proceso y se tendría que corregir. Si esto estuvo algo mal en el proceso, tiene que llegar a la investigación otra vez, hacer todo el estudio otra vez y ver qué estuvo mal. Pero en este caso vamos a suponer que no. Volvió al buffer y todo estuvo bien. En el caso de la CPU, ya lo último que falta es darle la salida. En nuestro ejemplo de League of Legends es la salida del campeón. El campeón va a formar parte de la plantilla y va a ser uno más. Aquí vamos a poder verlo ya dentro del juego, va a ser parte de la comunidad y como bien aquí dice,
los desarrolladores se despiden del campeón como suyo. Ya no es más del desarrollador, ya no es más diseño del equipo de diseño, ya no es más el campeón de todo el equipo, ya es parte de la comunidad y se integra aquí al juego. Que esto en la CPU es la salida, es que ya dio respuesta el dispositivo que se haya puesto o la instrucción que se haya puesto y ya forma parte de la CPU, forma parte de la instrucción que se dio. Y esto sería todo. Este sería el proceso de creación de un campeón simulado en base al proceso que sigue una instrucción en la CPU.